Dios les bendiga, amados. Que el Señor me los cuide y me los guarde siempre. Aquí compartiendo siempre palabra de vida. Y hoy voy a estar hablando acerca de esta gran pregunta. ¿Cómo yo sé que estoy orando bien? A veces podemos caer en el error de pensar que estamos orando bien. Y eso nos recuerda mucho el relato de Lucas en el capítulo 18, cuando Jesús trae este ejemplo acerca de estos dos hombres que iban al templo a orar. Fíjese que los dos iban al templo a orar. Y uno se creía que estaba orando muy bien, el fariseo. Cuando vamos a Lucas en el capítulo 18 dice que él estaba tan seguro de que estaba orando bien que se ponía de pie. Y ponerse de pie implica una seguridad, ¿verdad? Porque cuando usted está inseguro, usted como que se esconde. Nos acuerda a Saúl cuando lo estaban buscando para ungirlo como rey, dice que estaba escondido. Sin embargo, este hombre estaba puesto de pie y decía, te doy gracias. Y comenzaba él a hablar a Dios acerca de lo que él pensaba de él. Escúchame bien. Él hablaba a Dios acerca de lo que él pensaba. En ningún momento le dio espacio a Dios para que Dios le dijera cómo él estaba delante de Dios. No soy de esta manera, no soy de la otra. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo ayuno, yo doy diezmo. No soy como fulano. O sea, él estaba totalmente convencido de que él estaba bien y estaba orando. En ningún momento en esta oración vemos un espacio de preguntarle a Dios, Señor, como decía David, decía el salmista, examíname, oh Dios. Ve si en mí hay camino de maldad. Esa oración no la vemos en este hombre. Y muchas veces sucede que en nuestra vida de oración caemos en eso. Seguimos pidiéndole a Dios, seguimos trayéndole todos nuestros asuntos, como que seguimos en la vida desenfrenada, pero no tenemos un momento de detenernos en esa oración y preguntarle a Dios, Señor, examíname. ¿Cómo estoy delante de ti? Y le digo más. Muchas veces, cuando ya usted está tan sensible a la voz del Espíritu Santo, usted esa pregunta ni la tiene que hacer, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y ya cuando tú vas a abrir la boca, ya tú sabes que estás mal delante de Dios. Es cuestión de que tú lo reconozcas, lo confieses con tu boca y le pidas a Dios misericordia y ayuda. Pero aunque parezca increíble y parezca fácil, son muchas las vidas que hay que reflexionar acerca de qué oración es la que hacen. Hay veces que cuando yo los tengo en consejería y siempre que indago acerca de su vida de oración, es una de las áreas más descuidadas. De las áreas más descuidadas. Pero me pueden decir, pero es que yo oro. Yo, pero ¿qué es lo que tú oras? Porque si tú oraras de manera correcta, tú avanzabas. No te estoy diciendo que todo va a ser perfecto, vas a tener situaciones, pero en la oración ocurre un proceso donde tú nunca sales igual. Tú sales con una mayor conciencia de Dios y también con una mayor conciencia de ti. Mientras tú oras, el Espíritu Santo te está trayendo convicción de pecado. Y si tú eres humilde como hizo el publicano, Señor, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Eso es orar bien. Eso es orar bien. O sea que cuando
yo estoy orando con un corazón sincero, con un corazón donde reconoce que lo que está mal, eso es orar bien, muy bien. Porque eso implica humildad y reconocer que en Dios hay justicia y que por causa de esa justicia Él me muestra en lo que yo estoy mal y debo cambiar para que entonces yo vea un resultado. Porque a veces no vemos resultados porque estamos obrando mal. Y estos dos hombres que iban a la presencia de Dios, los dos, pero uno oraba bien y el otro oraba mal. Y de ellos podemos aprender con qué actitud yo me acerco a Dios. Y también podemos aprender cuando Jesús les enseña a los discípulos en Mateo, en el capítulo 6, les dice, mire, orar no es cuestión de hablar mucho. No, esto no es cuestión de hablar mucho. Esto es cuestión de ir con un corazón sincero y con una actitud de confianza y de entendimiento de quién es Dios. Pídanle al Padre, no menciona a Dios, al Padre. O sea, que nos invita a tener una relación de confianza. Y hay cristianos que no se atreven a hablar con Dios, aun cuando saben que Él es omnisciente, omnipotente, que aunque no abramos la boca, ya Él sabe lo que vamos a decir. Sin embargo, ahí nos mantenemos a la distancia. Y Jesús, en este nuevo modelo de oración, nos invita a tener otro tipo de concepto de lo que es orar a Dios, muy distante de lo que era la oración para los judíos. Para muchos en el judaísmo, que era un rezo, unas repeticiones de unas lecturas y que había que hacerla en unas horas determinadas, al punto de que si le tomaba la hora del rezo, de la oración, y estaban fuera de su casa, pues lo hacían público, no importaba. Donde fuera, ahí se arrodillaban y hacían la oración. A eso es que se refiere, ¿verdad? Que no lo hagas público, sino que te encierres. Pero también que te encierres dentro de tu verdad y puedas tú ser honesto con Dios. Y yo, cuando estudiamos el concepto de Jesús de la oración, para yo saber si yo estoy orando bien, yo debo evaluar después que yo he hablado con Dios cómo yo termino. Porque es que es muy difícil que usted diga que está orando bien y sigue en la misma condición. Es que algo está fallando. En algo se está fallando. Porque cuando nosotros vemos a Jesús en la oración en el Getsemaní, lo vemos suplicarle a Dios. Jesús comienza esta oración en una angustia y le dice a los discípulos que estaba bien triste, mi alma está bien triste, voy a hablar al Padre. O sea, que cuando nosotros vamos a orar a Dios y vamos a hablar con Dios, empezamos la oración en una situación X, en una condición X, coge cualquiera.
¿verdad? Ya sea que estés triste, ya sea que estés angustiado, ya sea que estés nervioso, desesperado, no sé, ¿ok? Entonces, luego, dice aquí que entonces Jesús comienza a hablar con el Padre. Importante este término, Padre, Padre mío, un Padre de intimidad, ese Abba, que para los judíos ese concepto era inconcebible, implicaba mucha intimidad. Ellos no podían concebir llamar a Dios de esa manera, sino que lo llamaban en el arameo Abi, que es el Padre Celestial, donde está ya en el trono y nosotros le hablamos desde acá. Sin embargo, Jesús introduce en la oración este nuevo concepto también de Padre. O sea, dice, cuando tú vayas a orar, háblale al Padre, al papito mío. Hermano, qué difícil se nos hace hablarle a Dios de esa intimidad. A mí al principio se me hacía muy incómodo, yo no podía. Yo concebía el Dios Todopoderoso allá a la distancia. Sin embargo, en la medida que vamos sanando y vamos madurando, lo vamos haciendo nuestro. Y Jesús siempre que se dirigía a Dios, hablaba acerca del Padre. Y le dice, cuando ustedes oren, si ustedes quieren aprender a orar, lo primero que tienen que resolver, si ustedes quieren saber si están orando bien, lo primero que deben resolver es este asunto del concepto que ustedes tienen de Dios. ¿Sí? Hay personas que están enojadas con Dios, que tienen un concepto de Dios equivocado y por lo tanto no pueden confiar en Él, mucho menos intimidar con Él ni abrir su corazón. Un Dios castigador, un Dios que condena, un Dios injusto. O sea, que aquí de entrada, cuando Jesús dice, cuando oren, aparte de que no usen repeticiones, ni que hagan las cosas o lo hagan por que vean lo bien que usted oren, por apariencia. O sea que esto es un asunto del corazón. La oración es algo más que palabras que salen y se las lleve el viento, o que alguien escuche muy bien nuestra buena retórica o lo bien que oremos. Lo que Jesús nos quiere enseñar aquí es que la oración es un asunto del corazón, es un asunto entre tú y Dios. Nadie más debe estar ahí presente. Y que luego que yo tengo esto claro, yo voy a verificar si en esa oración, para yo saber si puedo estar orando bien, cómo yo veo a Dios, mi concepto de Dios es importante, es medular, para yo poderme acercar a Él. Es que es muy difícil tú poder confiar en alguien en el que tú lo ves de una manera distante. Sin embargo, Jesús, que podía usar el término Abi, siendo judío, rompió con esa tradición y con esa manera de ver a Dios e introduce un término familiar, haciendo entonces de la oración y la relación con Dios algo cotidiano, íntimo, un papito querido, un papito que se interesa por mí, que me ama y que me quiere ayudar. Ese concepto para los judíos era inconcebible. Para ellos Dios era el Dios que los sacó. Primero los eligió como pueblo, los sacó de la esclavitud de Egipto y tenían un pacto con Él y era un Dios donde exigía que yo me porto bien para que no me castigue. Pero ahora en Cristo, dice la Escritura, que Cristo abrió un nuevo camino, nos abrió un nuevo camino para acercarnos a Dios. Oh, bendito Jesús. Todos ahora somos sacerdotes y sacerdotisas con acceso a su presencia, no una vez al año, sino continuamente. Y para yo saber si estoy orando a bien, yo debo revisar mi concepto de Dios. ¿Cuán segura, cuán confiada yo estoy de que Dios me ama de manera incondicional? Se nos hace fácil a veces hablar con Dios, orar, cuando no tenemos una conciencia que nos condena, que nos culpa.
Cuando hemos fallado, no nos atrevemos a acercarnos a Dios. Si esa es tu realidad, entonces hay que verificar el concepto que hay de Dios. Porque lo que debemos hacer es acercarnos como el publicano. Señor, ten compasión de mí. Como David en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Señor, tú eres un Dios que me amas. Tú me entiendes tan bien. Tú me entiendes tan bien que enviaste a Jesucristo para rescatarme de la condición en la que yo estaba. Si hay alguien que me entiende, eres tú. Fíjese que en ese momento de debilidad, de pecado que se haya cometido, es el momento que podemos acercarnos con toda certeza, porque si hay alguien que nos conoce, nos entiende, es Dios. Y lamentablemente muchos se alejan y hasta no confiesan pecado y siguen orando, pero su vida no va a ir mejorando porque es imposible. Necesitamos nosotros primero confesar nuestros pecados, ¿sí? Porque el pecado nos aleja de Dios. Fíjese que lo que nos aleja de Dios es el pecado, no que hayamos pecado. Yo no sé si tú me entiendes. Lo que nos aleja de Dios es el pecado, no que hayamos pecado. Te lo repito, lo que nos aleja de Dios es el pecado, no que hayamos pecado. ¿Por qué yo te digo esto? Porque pecar lo podemos hacer aunque nos duela. Hay veces que lo hemos hecho aunque no era nuestro deseo, ya sea que hayamos mentido en un momento dado sin haberlo planificado, hemos murmurado. Pero luego viene el arrepentimiento y yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona y yo recibo su perdón. ¿Viste? O sea, pequé. Pero eso no quiere decir que yo me aleje de Dios, porque yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. Pero para eso yo tengo que tener confianza de que Dios me ama, me entiende. Y como Pablo, no es que vamos a abusar la hora de la gracia para pecar, sino por el contrario. Entre más conocemos y entendemos y experimentamos esa bondad de Dios, menos queremos pecar. Esa es la realidad de un cristiano realmente transformado. Entonces Jesús nos invita a que cuando tengamos ese tiempo de oración, podamos tener la confianza, la certeza y la actitud correcta para acercarnos al Padre. Señor, perdóname. Y yo hoy quiero compartirte este tema porque uno que en la pastoral trabaja con tantas y tantas vidas, y por lo menos en mi caso yo no trato con personas, la mayoría que yo atiendo son personas creyentes. Uno puede darse cuenta de que uno de los fallos más grandes en los que se cae es precisamente que no saben orar. No saben orar. Y muchas de las situaciones que llegan a la oficina se podrían haber resuelto en la intimidad con Dios. Sí. Muchas de las situaciones que llegan a la oficina se pueden haber resuelto en la intimidad con Dios. Haber recibido el consejo de Dios. Si yo hubiese tenido el corazón dispuesto. Y hay veces que entonces yo le pregunto a esta vida, pero ¿tú estás orando? Sí, yo oro. Sí, pero ¿tú le has dicho esto al Señor? No. Pero ¿y por qué no se lo has dicho? Es que no me atrevo. Es que me da vergüenza. Entonces ahí yo tengo que trabajar con el concepto de lo que es Dios para esa persona.
Vamos viendo. O sea que la persona sabe muy bien en qué está mal, o a veces no es que esté mal, o a veces es algo que sabe que debe hacer morir en su vida. Y yo le digo, pero mira, mi amor, este aspecto de tu vida que debes trabajar para quitar. Tú le has pedido a Dios fuerza, tú le has dicho a Dios lo difícil que se te hace. No, de eso es que yo te estoy hablando hoy. ¿Ves que no saben orar? Es que tú, en ese hablar con Dios, si yo, por ejemplo, estoy luchando con el cigarrillo, yo estoy luchando con una adicción, yo estoy luchando con X conducta, y yo sé que esto está ahí claro, pues entonces ese orar bien significa que yo digo, Señor, ayúdame, necesito que me dé fuerza, ayúdame, Padre, yo estoy batallando con esto, pero se me está haciendo difícil. Entonces yo estoy ahí orando correctamente. No puede ser que yo tenga un área en mi vida que está mal conforme a la palabra de Dios. Yo sigo orando, aquí no ha pasado nada y me creo que estoy orando bien porque estoy orando por los necesitados, estoy intercediendo por fulano, por perenceo. Esos son otros tipos de oración, oración de intercesión, la oración de autoridad. Son otros tipos de oración. Pero esta que yo te estoy hablando es la más importante, es la medular. Porque si yo estoy en pecado, yo estoy adulterando, yo estoy fornicando, yo eso ni se lo presento a Dios, estoy robando, tengo odio en mi corazón y estoy orando por los perdidos. Como que eso no tiene sentido. Por eso, cuando Jesús dice, cuando oren en la oración, ¿qué le dice? Padre, perdona nuestros pecados. O sea que también en esta oración nos invita a entrar en una reflexión acerca de nuestra condición delante de Dios. Así como debo perdonar a los que me han hecho mal. O sea que yo tengo que verificar si en mi corazón hay rencor, hay resentimiento, si hay pecado, si los he cometido. Es un tiempo de yo que estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Y esto hay que hacerlo continuamente. Porque mientras estemos en este cuerpo débil, inclinado al mal, a veces pecamos de una manera o de la otra. Y todos los días tenemos que hacer esta reflexión para que la oración siga fluyendo y sigamos orando bien. Y así nuestra vida pueda seguir siendo transformada y conformada al carácter de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo es que? Bueno, porque entonces yo digo, Señor, es que esta persona me hizo esto, tengo coraje, siento esto, ayúdame. Entonces yo estoy ahí que orando de manera correcta. Y luego entonces yo le pido al Señor que me ayude. Pero luego de eso, para que se forme el carácter de Cristo en mí, yo debo ejecutar, sacar ese resentimiento, ese rencor y volver a tratar a esa persona bien. Mire, a veces cuando usted está orando y usted está hasta orando por esa situación y el Espíritu Santo le está convenciendo muy bien ahí de algo que usted tiene que hacer. Pero usted tiene una batalla campal. Usted no quiere reconocerlo. Usted tiene una batalla interna fuerte. Es el momento de usted elegir si va a orar bien o va a orar mal. Y orar bien significa, Padre, ten compasión de mí, porque la verdad mía es, y usted confiesa lo que hay dentro. O si va a tomar la posición del fariseo, no, yo estoy bien, la persona es la que tiene que venir donde mí, yo no fui la que le ofendí, fue ella, y sigue usted con esa guerra campal en esa oración. Entonces, para yo saber si estoy orando bien, yo debo tener ese momento de honestidad conmigo mismo también. Y luego con Dios. Porque Dios está ahí contendiendo conmigo por medio de su Espíritu y su palabra. Y te toca a ti y me toca a mí decir, no, espérate, Señor. Espérate, yo voy. La verdad mía es esta. Y te vas a sentir también, se acabó la lucha, se acabó la batalla. Y entonces luego le pides a Dios la gracia
para poderlo hacer y que se establezca en tu corazón. Qué importante es que Jesús nos enseña, cuando tú ores, verifica cómo tú estás con Dios. Si hay esa intimidad con Dios de Padre, o lo mantienes allá a la distancia como Adán. Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Cuántos cristianos viven escondidos de Dios? Van al templo, oran, sirven, sin embargo, no tienen intimidad con Dios. Para yo saber si estoy orando bien, debo saber si tengo intimidad con Dios. Esta intimidad como la tuvo Jesús, que en el momento de mayor tensión en su vida, de mayor temor, no se alejó de Dios, sino por el contrario, se acercó a Dios y fue honesto con Dios, abrió su corazón. Eso es orar bien, y le dijo: Padre mío, tengo mucho miedo. Aprendamos de Jesús a orar bien. Padre mío, tengo mucho miedo. Es que no quiero hacer esto. Si fuera por mí, yo no lo hiciera. Aprendamos a orar como Jesús. Las veces que nos toque hacer cosas que no queremos, pero que son necesarias conforme a la palabra. Que son una violencia, que son la muerte. Sí. Que sentimos, como muchas veces me dicen, y yo también he experimentado, es que me siento humillada. Hacer eso, me siento humillado, me siento un tonto. Imagínense al Hijo de Dios allí en la cruz. ¿Cómo se sentiría? Sin haber cometido pecado, burlándose de Él. Tú no eras el Hijo de Dios. ¿Por qué no te bajas de ahí? Usted se imagina esa escena. Porque hay que hacer la voluntad de Dios. No es fácil. Necesitamos su ayuda muchas veces. Y para saber si estoy orando bien, debo aprender del Maestro. En el momento difícil, tuvo que ser honesto con lo que sentía. Y hablar su verdad. No, es que yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo yo voy a hablar de esta manera? No, Él habló su verdad. Tengo miedo. Fue más lejos. Si es posible que me libres de este momento, mi deseo es no pasarlo. Señor, mi deseo es este. O sea, que para yo orar bien, yo necesito tiempo. No pueden ser oraciones relámpagos. No pueden ser oraciones a la ligera. Que está bien que una que otra vez, a veces uno guiando, pues hace una oración. A mí me ha tocado que no he tenido tiempo y yo, Señor, te adoro, te glorifico, Señor, acompáñame en este día. Una oración relámpago, pero ese para mí no es el mejor momento para yo meterme a solas con Dios, en ese aparte, en ese tiempo de reflexión. Son momentos que hay que detenerse para conectarse con los sentimientos que uno tiene adentro, con el dolor, con la verdad. No se puede seguir viviendo tan aprisa, tan afanado. De hecho, escúchame bien, parte de una persona que ora bien es que no vive en ese afán. Es que no vive en esa ansiedad. Una persona que ora bien no es una persona ansiosa, no es una persona afanada. Porque es que los frutos del Espíritu se establecen a través de una vida de oración. Y todo ese afán, es que eso se va disipando porque en la presencia de Dios tú vas siendo transformado. Y vas siendo entonces conformado al carácter de Cristo. Y todo aquello que te va afanando, que te está cargando, que te está poniendo ansioso y angustiado,
va quedando atrás. Y Dios te va dando la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para quitar lo que haya que quitar y poner lo que haya que poner. Es un tiempo totalmente transformador. No puede ser con prisa. A esto hay que dedicarle tiempo. Por eso Jesús siempre procuraba un espacio aparte, sí, privado, sí, pero también un tiempo aparte para poder hablar su verdad. Necesitamos tener ese momento a solas donde nadie nos escuche para poder hablar nuestra verdad con Dios. Eso es orar bien. Y luego hablar lo que sentimos. Tengo mucho miedo. Yo quisiera esto y esto. Pero Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Porque si yo me dejo llevar por mí, Señor, yo no lo voy a hacer. Yo te necesito. 3 veces tuvo que rogar. Prácticamente. En una y otra siguió hablando hasta que se estableció la voluntad de Dios. O sea, que para yo saber si yo estoy orando bien, yo voy a verificar si yo vivo haciendo la voluntad de Dios y no la mía. Sí. Dicen, yo oro, sí, yo oro. Tú oras, ajá. A la hora de la verdad, ¿haces lo que tú quieres o lo que quiere Dios? No puede ser que yo diga que yo oro bien, que yo estoy orando bien y termino haciendo mi voluntad y no la de Dios. Ese no es el modelo que Jesús nos enseñó. No. Porque en esa oración, ahí muere mi yo. Y muchas veces una violencia. Sientes una violencia. Sientes literal que algo muere dentro de ti. Pero también recibes la paz de Dios. Si quieres saber si estás orando mal, hay algo muy peculiar en ese tipo de persona que ora mal. No tiene paz. Vive haciendo su voluntad y no la de Dios. Aunque ores todos los días. Aunque me digas que oras todos los días. El modelo de la oración de Jesús nos enseña que alguien que ora bien es aquel que termina decidiendo hacer la voluntad del Padre por encima de la de Él. Esto no es cuestión de mucha palabra. No. Es cuestión de identificar las palabras correctas para hablar la verdad, confesarlas al Padre y en aquello que Él me ha mostrado que tengo que cambiar por encima de mí. Yo lo voy a hacer con la ayuda de Él. Así que en ese orar bien hay procesos de muerte, de negación, pero también de mucha bendición. Dice que Jesús luego fue fortalecido y se levantó determinado a hacer la voluntad de Dios. Qué tremendo. Cuando usted ve cómo empieza Jesús a cómo termina, algo ocurrió en ese tiempo de oración. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener presente. Algo ocurrió mientras Jesús hablaba con el Padre, porque no se levantó igual. De igual manera, para yo saber si yo estoy orando bien, algo tiene que haber ocurrido
durante ese diálogo que impactó, que me transformó, que me afirmó. Y yo no salgo igual. Jesús dice que se alejó, se arrodilló y oró. Imagínense que dice que fue tanto y tanto lo que gimió, que sus gotas de sudor parecían gotas de sangre. Gemía, rogaba. Identificó lo que le estaba preocupando, lo que lo estaba cargando y dice, no, yo necesito orar. Yo necesito un espacio con Dios. Y abrió su corazón con toda verdad. Y le dijo, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Tengo una lucha dentro de mí. ¿Cuántas veces, hermano, no nos sucede eso? Entre lo que Dios quiere versus lo que tú quieres. Y se te levanta ira, se te levanta coraje, porque no es justo. Yo no quisiera. Tengo miedo. Y empieza esa batalla. Pero sabes que lo que Dios está pidiéndote es su perfecta voluntad. Y tú empiezas como Jesús, una batalla contigo mismo. Y como sabes que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y es la que conviene, tú le dices, Señor, ayúdame. Yo sé que lo que tú quieres es lo mejor para mí. Ayúdame a entenderlo, ayúdame a aceptarlo. Ayúdame a hacerlo. Dame la fuerza. Entonces, luego que tú has hecho eso, tú no sales igual. Sientes que algo murió. Puedes sentir tristeza, pero tienes paz. Tienes la certeza en tu espíritu de que estás haciendo lo correcto. Y eso pasó con Jesús. Oraba, rogaba al Padre, oraba y rogaba al Padre hasta que se levantó. Se levantó totalmente fortalecido y determinado a hacer la voluntad del Padre. Le dijo, levántense, que la hora mía ya vienen por ahí por mí. Seguro, afirmado. Si Jesús no hubiese tenido ese tiempo de oración, no sabemos lo que hubiese ocurrido. No sabemos lo que hubiese ocurrido. Porque aquí claramente Él les dice a los discípulos, oren y velen, para que no caigan en tentación, para que en la hora de la prueba ustedes no fallen. Y Él, que se encarnó aquí, se hizo humano, para identificarse con tu debilidad y la mía. Si algo Él experimentó y descubrió en la naturaleza humana, lo débil y frágil que es para hacer la voluntad del Padre. En sus días de su carne, tuvo que luchar mucho para mantenerse haciendo la voluntad del Padre. Y por eso les dijo, ¿saben qué? Oren y oren bien. Para que puedan hacer la voluntad del Padre. Porque yo mismo tuve que librar mi batalla en este cuerpo humano. Que se cansa, que lo que quería era dormir a esas horas de la noche, que lo que quería era hacer su voluntad, su deseo. En el caso de Jesús, en Él no había pecado. Sus luchas pudieron haber sido en otro sentido, como fue en la tentación. Tal vez buscar ayudar a la humanidad, como muchos lo buscaban, para sanar, para libertarlos, para ayudarlos del Imperio Romano. Tal vez en esas tentaciones, ¿me entiende? Estaban esas luchas donde habían otros caminos que no tener que ir a morir y padecer de esa manera. Todo eso se le presentó a Jesús, que no era pecado, sino debilidad de nuestra carne, que no quiere padecer. Y Jesús tuvo que alinearse a la voluntad del Padre.
Hay muchas cosas, hermano, que no necesariamente son pecado, pero que son necesariamente indispensables ser presentadas y quitadas para poder avanzar. Hay cosas que a veces Dios nos pide que pongamos como prioridad y que pongamos a otras a un lado, que no necesariamente son pecado, pero que nos pueden estorbar en nuestra vida como cristianos. Esas luchas las tuvo Jesús. No estaba necesariamente pecando, ni luchando con el pecado, porque en él no hubo pecado. Estaba luchando con la fragilidad humana, que muchas veces entramos en esas batallas de no querer hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra, porque a veces creemos que la manera nuestra es la mejor. Así que para yo saber si yo estoy orando bien, ¿cómo tú sales luego después de haber orado? Pero que tu corazón no te engañe, porque el fariseo se creía que estaba orando bien, según él. Pero tenemos un Espíritu Santo que nos convence y que por los frutos podremos saber si hemos orado bien. Jesús comenzó esa oración en angustia, en ansiedad, en sufrimiento. Y luego salió fortalecido, en paz, con su mente clara y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que, amado, espero que esta breve reflexión te haya ayudado para que tu vida de oración cada día sea mucho mejor y que a través de ella pueda ser transformado. Recuerda, para saber si yo estoy orando bien, es importante yo ir viendo mi vida si se va pareciendo a la de Jesús. Porque dice la Escritura, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. No puede ser que yo diga que yo tengo una vida de oración y yo no haya sido transformado. Que Dios te bendiga mucho.